invitado esta mañana el doctor Guillermo Moreno del partido Alianza País, una organización que está cambiando la perspectiva de su gestión con su primera participación en el Congreso en esta ocasión, pero quisiéramos iniciar el diálogo con el doctor Guillermo Moreno con el tema de la farándula política dominicana, que es la visa del presidente de la Junta Central Electoral, porque el doctor Guillermo Moreno fue uno de los aspirantes a la presidencia que intentó reunirse con el presidente de la Junta en el proceso electoral y que él no recibió. ¿Cómo es esto? ¿Cómo usted ve esto? Que un organismo electoral que no puede recibir a los candidatos pueda dedicarse a atender el tema de la visa de uno de sus miembros. Bueno, lo primero es que la suspensión de las visas es una facultad que tiene cada estado, conforme a su legislación y sus disposiciones. Y en ese caso, el estado norteamericano ha tomado una decisión. Pueden compartirse o no compartirse, pero es una facultad que tiene ese estado. Lo malo de todo esto es que se quiere hacer un uso político de la cancelación de una visa, como hace el estado norteamericano rutinariamente con muchísimos dominicanos, por las razones que fueran. Por 7 razones, porque están enumeradas las razones. Sí, normalmente ellos no dan explicación, lo cual sí es un vacío, porque de una u otra manera todo el mundo tiene derecho a que se le diga de qué se le acusa o qué se le imputa. Pero finalmente es su facultad como Estado. Lo que no se puede hacer es un uso político y ahora pretender victimizar al presidente de la Junta Central Electoral como un mecanismo para mantenerlo en la función. Porque lo que sí es inaceptable para los dominicanos, que es lo que nos interesa finalmente, es que esa Junta tiene que ser removida de arriba, en todos sus componentes, lo mismo que el Tribunal Superior Electoral. Ok, doctor Moreno, pero pudiese pensarse que es una réplica de aquella situación electoral de mayo y de antes de mayo, y que la embajada americana o el gobierno americano no quedó satisfechos en la solicitud que le hacía a la misma Junta Electoral de una coparticipación, de una observación electoral, y esto sea la respuesta a aquello, un poco tardía para quizás muchos, pero precisa en el momento, porque sale el día después o 2 días después del informe de la OEA. No, si fuera por eso es inaceptable, porque eso es intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Una cosa es que ellos puedan quitarle la visa a cualquier funcionario o ciudadano, pero ellos no tienen derecho a utilizar mecanismos de represión como intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana. Ni lo tiene el embajador, ni lo tiene el Estado norteamericano, ni nosotros lo aceptamos. Ahora, ellos pueden hacer el uso que quieran de la visa de cualquiera, mía y de quien fuera. Eso es su facultad. Y en ese sentido, digamos, no le demos vuelta al asunto. Ellos hicieron uso de su facultad. Sí. Lo que no podemos aceptar es que entonces haya sectores, sobre todo hay un equipo de senadores muy afectos al presidente de la Junta Central Electoral, que quiere ahora victimizarlo para entonces, por esa vía, presentarlo como mantener la actual Junta o la parte sustantiva encabezada por el doctor Rosario en la presidencia de la Junta. Eso sí es inaceptable, porque nosotros que sí tenemos que ocuparnos de los problemas internos de nuestro país, para nosotros no hay salida a la participación democrática en este país con esa Junta ni ese Tribunal Superior Electoral. Y por eso hemos estado reclamando su renovación completa, por jueces, por integrantes, independientes, imparciales y sin vínculos directos con los partidos políticos. Si se quedara esa Junta, ¿el partido Alianza País participaría en las elecciones? Nosotros hemos dicho que de mantenerse estas condiciones, se obstruye la participación democrática, se cierran los caminos de la participación democrática en la República Dominicana. ¿Qué forma tomará esto finalmente? Bueno, no lo sabemos, pero lo hemos venido afirmando. Es decir, no hay hoy día, con ese Tribunal Superior Electoral y esa Junta Central Electoral, no hay espacio para una participación política democrática en la República Dominicana. No podemos seguir participando en procesos electorales donde el árbitro responda a uno de los equipos en juego.
Es decir, el que es aguilucho y el que es liceísta quiere que el árbitro sea imparcial. O por que lo no menos sea, de las estrellas. que no sea de los que están en juego. En ese sentido, el gran drama que vivimos los que participamos en política en el país es que cuando vamos a un proceso electoral, el árbitro está cooptado y responde de manera mecánica a los intereses del partido oficial. Relacionado con la misma pregunta de doña Altagracia, entonces, ¿qué lectura hay que darle literalmente al informe de la OEA sobre la situación que ellos observaron en el proceso electoral? Bueno, lo que viene es a confirmar lo que nosotros hemos denunciado. Es decir, nosotros estamos ante las elecciones más desorganizadas que se recuerde, que uno tenga memoria para recordar. Y segundo, unas elecciones que también no solamente fueron desorganizadas, había una estructura de fraude. Porque una cosa es la desorganización, que es un aspecto administrativo, gerencial, pero había una estructura de fraude. Y esa estructura de fraude se manifiesta en el uso de los recursos masivos del Estado, sin que la Junta lo detuviera. Ninguno de los candidatos pidió licencia, sino que siguió utilizando y se valió de su preeminencia o como ministro o como senador para impulsar sus candidaturas. El propio presidente de la República no pidió licencia, sino que siguió inaugurando y participando. Fue descarada la forma como se compraron y vendieron cédulas en los recintos electorales por sectores oficiales. Hay decenas de fílmicas que se le ven los rostros. No solamente la policía electoral no actuó, sino que además de eso el Ministerio Público tampoco. Entonces, y la Junta Central Electoral no actuó para detener eso. Y encima de esto viene el famoso tema de los escáneres, que a pesar de que hubo toda una insistencia en que había que hacer el conteo manual, o probarlo y ponerlo y entonces como el conteo originario, porque era el que daba garantía, sin embargo, de manera tosuda, se utilizó el conteo, la transmisión electrónica, y todos conocemos el resultado. Esto es tan grave, eso no lo dice el informe de la OEA, pero nos da una idea de la gravedad del asunto. Miren, en lo que yo tengo memoria política, todas las veces que se hace unas elecciones, la proclamación que hace la Asamblea Nacional es en base a las actas que se levantan en los colegios electorales, sí, que se remiten al Congreso. ¿Por qué es que la ley exige que se remita al Congreso las actas? Porque las actas son el acto auténtico. Es el que se levanta el presidente del colegio, el secretario, los delegados, los vocales, de lo que sucedió en el colegio. Y eso es lo que se remite a la Asamblea Nacional, que la revisa y en base a esa revisión proclama al presidente y vicepresidente de la República. Es que no dice que le mandaron un Pero CD. déjenme decirle, Dijo a ver que le mandaron déjenme decirle la gravedad del asunto. Este presidente llamado Danilo Medina y esta vicepresidenta Margarita Cedeño son ilegítimos, porque fueron proclamados con 158 boletines de los 158 municipios. Es decir, no fueron proclamados con las actas de elección de los 16.000 colegios electorales. Fueron proclamados con un mecanismo de publicidad que se llama boletín, que se da por municipio, donde dan un resultado. El boletín no sustituye el acta. No puede sustituirlo. No tiene valor legal. No tiene valor legal, es algo que se hace, digita de unas actas, de un conteo. Pero de ese conteo se hace en base a las actas, sí, que es el mecanismo auténtico y es el que necesita la Asamblea Nacional para hacer una proclamación no solo legal, sino también legítima. Un CD no tiene valor. Bueno, no tiene valor, a menos, digamos, que usted fotografíe las actas y usted autentique esas actas y lo notarice. Digamos que pudiera tener un valor probatorio, pero siempre el acta original es la fuente del derecho. Bueno, este presidente está proclamado por 158 boletines. Este es un presidente de boletines, de 158 boletines. ¿Y por qué no enviaron las 16.000 actas? Porque no las tienen. No tienen las actas de los colegios electorales. Y entonces, ¿cómo pueden saberse los resultados? ¿Y los delegados del PLD de esas
de sus lugares de votación. ¿No tiene esas actas? Bueno, la que no lo tiene la Junta Central Electoral y la que no la tiene la Asamblea Nacional. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de lo que fue este proceso electoral. Y un proceso electoral con esa catadura, con ese nivel de desorganización, con ese nivel de fraude, no es para nosotros estar planteándose en este país la ratificación de los responsables directos de ese órgano. Doctor Moreno, el PLD tiene un control absoluto de todas las instituciones del país. Evidentemente que lo que el PLD está pensando es hasta dónde extiende la soga. Puede repetir con el nivel de control que tiene del Congreso, que técnicamente lo faculta para eso. Hay condiciones políticas con una oposición debilitada, para mantener esa Junta Central Electoral y ese Tribunal Electoral. A mí me decía un dirigente político del Perú con el que estuve hablando, si la oposición dice que no va a participar, el PLD no puede ir a unas elecciones solo, pero obviamente que la condición que se dio aquí en el 74, la oposición aquí no está en condiciones de hacer eso. Aquí en el 74 la oposición dejó a Balaguer solo y él tuvo que inventarse a la Jara Burgos. Ya, ahora, nosotros, ¿qué es lo más importante? Es verdad, el PLD no necesita de senadores ni de diputados. No necesita nadie. No necesita nada para hacerlo. Nosotros los retamos. Háganlo. Háganlo. Porque más allá de los 32 senadores y los 100 y pico de diputados, más allá de eso, porque en el caso del Senado, que es el que lo elige, está la sociedad. Y entonces esa es nuestra misión, apelar a la sociedad. Y entonces plantearle a la sociedad cuál es la situación para que nos movilicemos, porque les recuerdo algo, Trujillo tuvo más poder y terminó en el baúl de un carro. Doctor, Entonces los procesos no son matemáticos. Ellos tienen todos sus senadores, pero aquí hay una sociedad que tiene mucha claridad, de una u otra manera, se informa, está consciente de lo que está pasando y de que estamos ante un poder absolutista, con un control absoluto del poder y que lo maneja en su favor. Ahora hay un diálogo, nosotros participamos en el diálogo que se está celebrando. Pero ese diálogo es boicoteado en los medios de comunicación todos los días. Sale una información que cuestiona al liderazgo de esa iniciativa. Todos los días. Y uno sabe que eso viene del gobierno. Pues resulta que en ese diálogo hay dos cuestiones importantes. Y es bueno que entonces aprovechemos este medio para que... ¿Cuáles son los elementos fundamentales que la iniciativa le plantea a los candidatos opositores? Sí, nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos ido a un diálogo y en ese diálogo la primera etapa se concentró y se ha concentrado en si participa o no la sociedad civil. El sector oficialista encabezado por el PLD ha estado planteando, primero se negaba a aceptar la participación de la sociedad civil. Nosotros decíamos, las cosas que estamos discutiendo aquí no es solamente de interés de los partidos, es de interés de la sociedad. Y por tanto la sociedad puede jugar un papel y debe jugar un papel y tiene que aportar. El PLD entonces en ese proceso terminó planteando en la última reunión que se celebró el martes pasado que iba a aceptar que fuera escuchada, que fuera la sociedad civil y fuera escuchada. Ahora hay que decidir la calidad. El bloque de la oposición está planteando que la sociedad civil sea un acompañante permanente del proceso. El PLD ha estado planteando que sea escuchada y se retire. Nosotros planteamos que sea un acompañante, pero eso no es todavía lo fundamental. Lo fundamental que se está debatiendo allí es lo siguiente, y es lo que vamos a entrar. ¿Cuál es la agenda de la discusión? Porque resulta que el PLD quiere que nosotros nos sentemos a discutir la ley de partido. ¿Cuál es la primera o la última? No, las leyes de partido. Sí. Y convertamos entonces el diálogo en una discusión técnico-jurídico. Y nosotros decimos, no, ese no es lo primero. Lo primero que tenemos que discutir son cuáles son los perfiles de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Y vamos a discutir quiénes son quienes cumplen de una u otra manera, candidatos potenciales para cumplir con esos perfiles,
Porque aquí solo se puede restablecer la credibilidad y la confianza si nosotros logramos órganos electorales integrados por hombres y mujeres dominicanos, que hay muchos confiables. Entonces es solamente sobre rebasando eso, que debemos ponernos a hacer una discusión técnico-jurídica para la que tenemos 3 meses, 6 meses, lo que fuera. Sin embargo, el plazo para elegir la Junta Central Electoral es un plazo que culmina, ya está corriendo, y del cual debe ser en los 60 días posteriores. Entonces, en ese sentido, tenemos que discutir esto como prioritario, estos perfiles, además de que vamos a renovar, tenemos que renovar esos acuerdos, esos órganos. Porque no tiene sentido, ¿cuántas veces no hemos tenido magníficas leyes? Sin embargo, cuando los que aplican la ley no tienen la confiabilidad o no tienen la integridad, entonces la ley se convierte en nada. Bueno, la propia Constitución actual, establece que la Junta Central Electoral la obliga, debe organizar unas elecciones con transparencia y equidad, y le da un mandato, y en base a esa disposición constitucional, nosotros le solicitamos a la Junta Central Electoral que hiciera un reglamento que está dentro de sus facultades para garantizar la equidad, y no se fue capaz incluso ni de distribuir equitativamente la participación en el canal oficial. Alianza País, por ejemplo, no tuvo media hora para decir en el canal de todos los dominicanos. No se apure, que tiene el 0.5 de audiencia, el 0.05 de audiencia. O sea, si usted tenía media hora ahí no importaba, porque nadie lo iba a ver. Tal vez lo íbamos, precisamente tal vez lo íbamos a dar mejor. En el informe de la OEA se destaca que ni siquiera, que no hay equidad ni siquiera en el canal oficial, pero releva que es insignificante en términos de penetración del espacio mediático. Lo cual no justifica, porque la equidad es que hubiese un reglamento ya establecido que en periodos electorales se distribuyen los espacios iguales. No solamente debe ser en el canal oficial, sino en toda la publicidad, en todo el acceso a los medios, porque eso es la equidad. Pero en el caso de la publicidad, doctor, le van a decir que eso es lícito comercio, y lo primero que se van a oponer son los propietarios de medios de comunicación. En el caso de la publicidad, lo que está sugiriendo el informe es el acceso al origen, porque el acceso al origen te va a limitar las posibilidades de algunos fondos. Nosotros no sabemos, por ejemplo, uno en Participación Ciudadana, cuando se hizo un estudio del volumen de publicidad que tenía el gobierno, yo recuerdo que entrevistamos aquí a José Ramón Peralta y calculábamos que José Ramón Peralta manejaba 11 millones de pesos diarios. Marchena manejaba 11 millones de pesos diarios. No, y se llegó a establecer que el gobierno invertía diario 14 millones solo en publicidad. Ajá. Entonces, eso no es equidad. De lo que se trata es de que yo tenga el mismo acceso a los medios de comunicación que tiene cualquier otro. ¿Por qué? Porque cuando no hay equidad, la democracia se convierte en una plutocracia, que solamente entonces puede participar quien tiene recursos. La equidad implica que si yo tengo los medios para pagar, tengo acceso a media hora en este canal, como lo tienen los demás, o tengo acceso a media hora en la radio, como la tienen los demás. Que yo haga uso o no haga uso de esa media hora a la que yo tengo acceso es otra cosa. Que yo la pueda pagar o no la pueda pagar es otra cosa. Pero el derecho mío debe ser igual en ese sentido de acceso al del que tiene los medios. Ok, doctor Moreno. El doctor Fernández, cuando estaba en la presidencia de la República, consiguió absorber al Partido Reformista y asimilarlo al gobierno, repartiéndole cuotas en ministerios y departamentos del gobierno. El gobierno del presidente Danilo Medina consiguió hacer lo mismo con el PRD y cumplió la promesa que le hizo allá en el Hotel Jaragua de hacer un gobierno, no sé si era de unidad nacional o de convergencia. Ya en la semana pasada cerca de 40 funcionarios fueron nombrados. No es que estén comprando, es que hay gente que se está vendiendo. Las dos cosas, porque normalmente no hay forma de comprar si no está en venta. En la República Dominicana esa política tradicional se caracteriza por eso, por la repartición, por distribuirse el Estado.
Es como cuando toman un barco viejo y lo desguazan y se lo dividen en parte. O cuando esos cuatreros van y llegan a una finca y sacan los mulos de atrás y desbaratan, parten un animal. Así mismo han hecho con el Estado Dominicano, se los reparten. Y entonces eso es parte del fardo negativo de esta política tradicional que nosotros tenemos que cambiar. En el proceso de discusión que se está realizando ahora, además de la selección del perfil de los miembros de la Junta Central Electoral, se está planteando los elementos del Tribunal Superior Electoral, porque es la segunda observación que hace el informe de la OEA. O sea, no solo está el tema del organismo, sino de la apelación a los resultados. Este Tribunal Superior Electoral evacuó una serie de sentencias sin escuchar en algunos casos alguna de las partes, y en otros casos creo que declaró inadmisible por la forma una cantidad de recursos que virtualmente dejó a la oposición al declararla de inadmisible sin posibilidad de argumento. ¿Está el tema del Tribunal Superior Electoral también en la agenda opositora? Sí, ese tema está. Y nosotros por eso hablamos de órganos electorales. En el caso de Alianza País, nosotros reivindicamos también la renovación de la Cámara de Cuentas total, para que también siga los mismos criterios, integrada por miembros que sean, que no sea una Cámara de Cuentas partidarizada, sino por hombres y mujeres que puedan tener sus criterios políticos, su visión política, magnífico, pero que no tengan vínculos directos con el poder que va a controlar. Entonces, en ese sentido, necesitamos una Cámara de Cuentas también independiente, imparcial, porque es la garantía. O sea, es una contradicción en los términos, un árbitro parcial. Doctor. O sea, es contradictorio. La primera condición de un árbitro es su nivel de imparcialidad, su equidistancia de los intereses que ponen en sus manos para que decida. Entonces, si tenemos una Junta Central Electoral que va a administrar un proceso electoral donde hay 3, 4, 5 participantes, resulta que ellos no deben tener vínculos directos o parcialidad hacia ninguna de las partes. Pero eso mismo está pasando en el Poder Judicial. Nosotros tenemos unos jueces archivistas o unos archivistas en la Suprema Corte de Justicia que han confundido su rol. Ellos creen que trabajan en un archivo y por tanto todo lo mandan al archivo. No son jueces. Incluso fíjense que no son jueces de carrera. Sí, son jueces a la carrera. Son jueces a la carrera y en ese sentido son jueces que lo único que saben es mandar archivos. Doctor. ¿Pero por qué? Porque también tenemos el mismo mal. Una Suprema Corte de Justicia al servicio del partido oficial, y en ese sentido que fue a jugar un rol y lo está jugando, y en ese sentido no son jueces imparciales, tienen intereses creados, son comisarios políticos de los mismos que están juzgando. Sí, doctor, ya por último, tenemos el tiempo prácticamente encima. ¿Qué garantía hay de que el gobierno que se inició ahora en agosto y concluye en el 2020 transite la misma ruta de tranquilidad sin ingobernabilidad? ¿Qué le falta a la población para tener un nivel de respuesta que motive la atención del gobierno en causas fundamentales? La sociedad no tiene representación. Esa es el principal vacío. Los que se han electo y son electos para que nos representen, no nos representan, se representan a sí mismos. Son poderes cooptados y no hay institucionalidad. Por tanto, tampoco hay instituciones que funcionen. No hay respeto a la legalidad. Por tanto, el gobierno y todas esas instituciones actúan normalmente al margen de la ley. Que cuando un Estado llega a esa situación, la única salida es la movilización de la ciudadanía. Porque la ciudadanía en una democracia recurre a las instituciones, pero tienen que funcionar. Va a la justicia cuando la justicia funciona. Reclama en el Congreso la modificación de una ley cuando el Congreso funciona. Y ellos están allí representando el interés popular. Pero cuando nada de eso funciona, entonces la justicia, la sociedad tiene que movilizarse por sí misma.
Y el tiene desbordamiento entonces es que reclamar. peligroso cuando no hay No, instituciones nosotros siempre ni hay decimos, la liderazgo. movilización no tiene que ser violenta, puede ser pacífica y tiene que ser pacífica porque debe ser incluyente. Pero debe ser es una forma válida, correcta, de decirle, de hacer conciencia de nuestra fuerza y de entonces alcanzar las metas que nos proponemos. La sociedad tiene que movilizarse por una Junta Central Electoral que sea independiente e imparcial, por un Tribunal Superior Electoral que sea independiente e imparcial. Tiene que movilizarse por una Cámara de Cuentas, por una Suprema Corte de Justicia, que sean imparciales, que sean independientes y que garanticen las funciones para las cuales existen en una democracia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo Moreno por haber estado con nosotros esta mañana. Ustedes quédense, hay mucho contenido en Enfoque Matinal.